también, Señor, pues que seamos realmente edificados en esta iglesia. Ayúdenos a predicar y enseñar sana doctrina, Señor, sin fantasías, porque no se trata de eso, Señor, se trata de su palabra, así de sencilla como usted la inspiró, Señor. Y le pedimos, por tanto, que trate con nosotros, pero también, Dios, yo me acuerdo de los enfermos, yo sé que hay enfermos, Señor. Yo sé, Señor, que nuestras hermanas andianas no están aquí ahora, mi Dios, sea con ellas, por favor. A los Galván, Señor, hermana Alicia también, Señor, hermana Cristina, hermana Solorio, hermano Ochoa no está aquí ahora también, Señor. A nuestros hermanos Diez, hermano Pedro, Señor, usted sabe todo lo que él pasa también. Los Mora, mi Dios, hermana Johanna. Padre Santo, somos bastantes los enfermos en este lugar. Nuestros hermanos Hernández, Señor, también ellos son, Padre del cielo, atacados por enfermedades. No sé si nuestros hermanos Torres, probablemente sí. Pero mi Dios, aquí estamos para que usted trate con nosotros. Y le pedimos gracias, Señor, para que llevara seguir adelante sin claudicar, Señor, y que usted sea honrado con todo. Mi Señor, ahora le pedimos, sí, por favor, que use su palabra, Señor, y que su Santo Espíritu nos hable y nos edifique. En Cristo Jesús le damos gracias y le pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Sabe que las carreras de atletismo existen desde la antigüedad, en los tiempos de los romanos, en los tiempos del imperio griego, existía todo eso? Hoy son muy populares. En la actualidad las carreras de atletismo son muy populares, son muy conocidas en realidad, están por todos lados, existen diferentes disciplinas, pero es muy popular el deporte y sobre todo las carreras de atletismo. Pues la Biblia compara nuestra vida cristiana con eso, en realidad. De manera metafórica, la Biblia compara nuestra vida cristiana con una carrera de atletismo. Y el apóstol Pablo en realidad nos insta, nos motiva a correrla de tal manera, dice él, que nos llevemos el premio. Así que prácticamente cada hombre, cada mujer cristiano es como un atleta espiritual y se espera de nosotros que corramos esa carrera de manera efectiva, que corramos nuestra carrera de fe efectivamente, de una manera que sea efectiva en realidad. Y el autor de Hebreos, mire, cuando el libro de Hebreos se escribió, cuando Dios, el Espíritu Santo, tomó al escritor de Hebreos, que todavía no sabemos quién fue, pero que él lo tomó y lo inspiró a escribir. Eso sucedió como en el año 65 después de Cristo. En aquel tiempo los hebreos que se habían convertido al cristianismo estaban siendo perseguidos, había mucha persecución en contra de ellos, de todo tipo en realidad, eran acosados y algunos estaban siendo tentados a rendirse, a volver al judaísmo, estaban siendo atacados, se les decía, mira, nada estás ganando en tu mentado cristianismo, regrésate al judaísmo, tenemos los sacrificios, tenemos el templo, tenemos maestros, ustedes no tienen más que alguien ahí que está hablando, vuelvan a los rituales, todo está mejor en el judaísmo y estaban algunos siendo tentados. Aparte, eran presionados, por ejemplo, de esta manera. Si una persona incrédula y un cristiano aplicaban para un trabajo, por decir así, pues le daban el trabajo al que no era cristiano. Y los hebreos cristianos estaban de esa manera siendo oprimidos y perseguidos y estaban siendo tentados a dejar su cristianismo y volver otra vez a los rudimentos de la ley. Entonces el autor de Hebreo también enumera, honra y exalta a los héroes de la fe de la antigüedad en todo el capítulo 11. Él exalta desde, bueno, todos ellos, desde Abel hasta pues prácticamente los patriarcas, los profetas, reyes que también fueron grandes hombres, mujeres de fe, ahí están. Él los enumera a todos, no a todos, pero una buena parte de ellos, los honra, los exalta y nos hace ver más bien a nosotros, en aquel tiempo directamente a los cristianos hebreos, hoy a nosotros estamos incluidos también, que pues estos hombres y mujeres fueron capaces de hacer grandes hazañas porque creían, porque se movían por fe en realidad. Hombres y mujeres ejemplares, dignos de imitar en el pasado, en el Antiguo Testamento. Y después empieza el capítulo 12, precisamente en los dos primeros versículos que nosotros ya leímos, y ahí el escritor de Hebreos, el autor
de Hebreos, el escritor divino nos hace saber cómo correr de manera efectiva la carrera de fe que todos tenemos por delante. Iniciamos esa carrera de fe cuando creímos en el Señor, nos comprometimos a seguirle y esa carrera de fe es por toda la vida. No termina hasta el momento en que nos vamos con el Señor, nos vayamos con el Señor o que Cristo venga antes y nos lleve también como toda su iglesia. Entonces, ese es el título de esta tarde. Corramos efectivamente nuestra carrera. Todos ustedes tienen una carrera por delante. Yo también. Todos estamos en esa carrera de fe. Y debemos correrla efectivamente. Dios espera de que seamos efectivos en nuestra carrera. Que lo hagamos de una manera pues honesta, honrada, como se espera de los atletas. Los atletas tienen sus reglas y así es también en el cristianismo. Entonces corramos efectivamente en nuestra carrera. Para ello es necesario identificar obstáculos, porque obstáculos van a haber una y otra vez, aquí, allá, donde quiera que nos movamos, ahí van a surgir obstáculos. Pero nosotros debemos identificarlos, pedirle a Dios que nos ayude a identificar esos obstáculos para poder obviarlos, para poder esquivarlos y que no nos obstruyan nuestra carrera de fe. Porque si somos obstruidos nos vamos a estancar, nos vamos a detener y Dios no quiere eso. Quiere que continuemos, que avancemos, que continuemos. Ok, entonces es necesario identificar obstáculos y es necesario identificar esa presencia de una carga extra, algo que no debemos llevar, algo que debemos dejar a un lado, dejarlo ahí y avanzar lo más ligeramente posible. Mire, cuando los corredores van a correr en el atletismo, ellos, usted no los ve corriendo con pantalones largos, con zapatos, no sé, cualquier tipo de zapatos, zapatos especiales, ropa especial. Hoy en día hasta semidesnudos se miran los atletas lo más ligero posible, porque ellos quieren ser efectivos en su carrera. Entonces, así se espera de nosotros también, que nuestra carrera sea sin obstáculos. Para ello, hay que identificar esa presencia de una carga extra para dejarla. ¿Ok? Hay que dejarla. Mira el versículo 1 lo que dice. Dice el versículo 1 la primera parte así. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esa nube de testigos son todos los que ya enumeró el autor de Hebreos, desde Abel, Abraham, Jacob, a Sansón, todos ellos, ¿verdad? Es como una nube de testigos que nos atestiguan diciendo, sí se puede, nosotros pudimos, mire, ellos pudieron sin la presencia del Espíritu Santo en su interior. Nosotros estamos más equipados todavía. Tenemos esto y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Y Él vino para eso, para fortalecernos, para ayudarnos, para que avancemos, para impulsarnos, para abrir nuestra vista, para que avancemos y podamos obviar esos obstáculos. Entonces, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que sigue. Despojémonos de ¿qué? De todo peso, de todo peso. Y me llamó mucho la atención en el original para la palabra peso que el escritor escogió. Él escogió la palabra oncos. Y oncos significa tumor, significa hinchazón. Eso es un oncos en griego. De ahí viene la palabra oncología, que todos conocemos, que es la ciencia esa que tiene que ver con los tumores, con las hinchazones o tumores. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que identifiquemos la presencia de una carga extra, de esa hinchazón extra, de este tumor extra que puede aparecer repentinamente en nosotros y quitarlo. No estamos hablando directamente de cosas físicas, pero hoy en día nosotros, todos nosotros, cualquier cristiano, hombre o mujer, puede estar siendo afectado por un oncos, por una hinchazón, por un tumor espiritual, el tumor de la autosuficiencia. El hecho de no contar con Dios en nuestras decisiones, el hecho de no contar con Dios en nuestros proyectos, el hecho de movernos a la ligera, creyendo que todo lo podemos manejar nosotros,
la autosuficiencia. Eso es un oncos, eso es un tumor espiritual, nos hace daño. ¿Por qué? Porque al tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, le estamos diciendo a Dios en su propia cara, no te necesito. Yo puedo hacer las cosas bien, yo soy inteligente, yo fui a la escuela, yo estudié, yo esto, yo lo otro, no te necesito. Y eso es una ofensa para con Dios, eso son oncos, eso es una hinchazón, un tumor espiritual, la indiferencia, hermanos. El no identificarnos con Cristo y su causa, el no identificarnos con el ministerio, el no identificarnos con muchas cosas que debemos en realidad. Hay muchas cosas con las cuales nosotros debemos identificarnos. Dios las aprueba, yo las voy a aprobar también. Porque si Dios lo aprueba, yo lo voy a aprobar. Y no nos estamos identificando con ellos. No estamos aprobando lo que Dios aprueba. Ciertas cosas nada más, ocasionalmente lo que nos conviene. Pero todo lo que Dios aprueba, nosotros lo deberíamos de aprobar. Y somos indiferentes a esas actividades. No quiero mencionar muchas, pero tenemos el ministerio, por ejemplo, de dar en la iglesia. Somos indiferentes a ello. Ocasionalmente, el ministerio del evangelismo, indiferentes, y así sucesivamente. Pero eso es un oncos. Eso no nos permite correr de manera efectiva la carrera de la fe. La estamos corriendo como rencos, la estamos corriendo como pesados en nuestro propio esfuerzo, porque está un oncos, hay una carga extra que debemos eliminar. El oncos de la deslealtad, somos desleales al Señor ocasionalmente. Tenemos a la persona que Dios nos ha puesto ahí para que le digamos, por lo menos Dios te ama, Dios existe, y fallamos. Desleales, la deslealtad, el oncos, el tumor del orgullo, hermanos, el orgullo, el tumor de la arrogancia, el tumor ¿cómo le dijera yo? Del hecho de mentir, el tumor de la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, muchos tumores espirituales que a nosotros nos estorban en nuestra carrera de la fe. No nos permiten ir livianamente como Dios nos quiere, corriendo nuestra carrera de fe. Nos detienen, nos hacen más pesados, son un obstáculo. ¿Y qué dice la Biblia? Despojémonos, ¿sí o no? Despojémonos de eso. Despojémonos de todo peso extra. De todo peso, no estamos hablando de peso físico, sino de los oncos, de los tumores, de las hinchazones. Un arrogante es una persona hinchada, inflada. Un soberbio es una persona hinchada, inflada. ¿Y usted cree que agrada a Dios eso? Para nada. Por eso precisamente pasó el problema con el pecado que entró primeramente allá en el cielo y Dios lo eliminó por completo. Y así quiere que nos eliminemos de estas hinchazones espirituales, de estos oncos espirituales, de estos tumores espirituales. Y también es necesario identificar obstáculos para seguir adelante en nuestra carrera de fe de manera efectiva y necesitamos también identificar esa presencia de pecados eternos que nos acosan. Mire, usted probablemente no anda buscando tentaciones, ellas nos buscan a nosotros. Y el pecado es así. En el no cristiano se aferra a su pecado. Y en el cristiano el pecado se aferra a nosotros. No lo queremos desecharlo, pero desgraciadamente es así. Es el pecado el que se aferra a nosotros. El no cristiano no, él se aferra a su pecado porque eso es lo que le encanta. Pero nosotros hay que identificar esa presencia en nosotros de pecados externos que nos acosan. Son como un acoso, están ahí todo el tiempo, acosándonos, acosándonos. Leamos todo el versículo, dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del que nos asedia, y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, los oncos espirituales son un obstáculo y los pecados externos, tal vez no andamos buscándolos, no andamos buscando tentaciones, es que ellas nos buscan a nosotros en realidad. Es así con el cristiano, desgraciadamente. Mire, ¿se acuerda de José? José no andaba buscando ninguna tentación.
Fue la tentación la que buscó a José. Pero José actuó de manera efectiva. Él quería correr su carrera de fe libre de todas esas cosas, liviano, efectivo. Él quería hacerlo de la mejor manera, sin deshonrar a su Dios. Entonces, algo así tenemos que hacer nosotros también. Por eso dice, de todo peso hay que despojarnos y del pecado que nos asedia. No es que vamos a dejar de ser pecadores y vamos a ser perfectos, nadie lo es, nadie lo logrará, pero sí podemos honrar al Señor. Dice, y corramos ahora con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el momento que usted creyó en Cristo Jesús, en ese momento empezó su carrera espiritual. No termina hasta que su vida termine aquí en la tierra o el Señor venga por la iglesia y nos lleve antes de que nosotros pasemos ese dolor de la muerte. Pero el punto es ese, hermanos. Hay que identificar la presencia eterna de esos pecados, porque ocasionalmente es así. No andamos buscando problemas, no andamos buscando cómo pecar de una manera así como probablemente lo hacíamos antes, pero somos acosados. ¿Por qué somos acosados? Porque tenemos esos tres enemigos comunes. Recuerden, tenemos el mundo con sus encantos, tenemos las influencias satánicas y tenemos nuestra propia naturaleza también. Así es que rodeados de tentaciones podemos estar. Una persona puede estar rodeada de muchas malas personas, pero puede seguir siendo fiel a su Dios. ¿Sí o no, hermano? Se puede. Si otros han podido, esta ha sido mi mentalidad siempre. Cuando yo era estudiante, esta fue mi mentalidad. Si otros pudieron y se graduaron, yo también puedo. Me va a costar, voy a hacer un mayor esfuerzo porque aquellos son más inteligentes que yo, me va a costar, pero lo voy a lograr. Y sí se puede, ¿sí o no, hermano? Se puede. Entonces, ser buen cristiano, ser buen discípulo del Señor, también se puede. Simplemente requiere esfuerzo. Y el Señor está ahí para ayudarnos en realidad. No olvide que José fue efectivo y no anduvo buscando tentaciones. Ellas lo buscaron a él. Y al otro día yo estaba leyendo también una historia que yo creo ya la conté aquí, pero pues se vale porque hay muchos que en ese tiempo todavía no estaban. Pero había un hombre que era un vendedor y andaba por ahí con su automóvil buscando dónde estacionarse. Tenía una cita a las 3 de la tarde y andaba buscando cómo estacionarse y no encontraba parqueo, como suele suceder ocasionalmente, que uno busca y da la vuelta y otra vuelta y otra vuelta y nada. Pero había ahí una zona que decía no estacionar, pues se llegaba la hora de su cita, entonces este vendedor ahí dejó su vehículo en la zona de no estacionarse, pero era astuto, entonces escribió una nota y decía en la nota, he dado 10 vueltas a este estacionamiento y no he encontrado un lugar donde estacionar mi auto. Tengo una cita a las 3 de la tarde y si no llego a tiempo pierdo mi empleo. Perdónanos nuestras ofensas. Fíjese, era hasta bíblico. Perdónanos nuestras ofensas. Y la dejó en el parabrisas de allí del automóvil. Entonces esos tipos de la Highway Patrol que andan por ahí, pasó por ahí, le llamó la atención, bueno, está estacionado en zona de no estacionar, fue al vehículo y miró la nota y la leyó y le llamó la atención. Entonces él le escribió abajo, tengo 25 años de patrullar por aquí y si no le pongo la multa, pierdo mi empleo. No me metas en tentación. Y le dejó ahí la nota. Eso nos enseña, hermanos, nosotros no andamos buscando las tentaciones. Ellas nos buscan a nosotros, así como a José. Pero ¿qué hay que estar? Con los ojos espirituales bien abiertos y desechar eso. Nosotros tenemos el poder de decir no. Recuerden, la decisión la tomamos nosotros. Nosotros decimos sí, nosotros decimos no. Somos nosotros. Nadie toma decisiones por usted. Nadie. Usted decide qué es lo que va a hacer en realidad. Mire 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9. Del 24 al 27 vamos a leer, por favor. Dice así,
mire cómo nos compara con un atleta aquí el apóstol Pablo también. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Fíjese bien, y eso es real. En el atletismo es así, sobre todo en las carreras de velocidad. Esos muchachos, ellos no están comiendo pozole y menudo cada semana. No, se abstienen de muchísimas cosas. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, mire lo que recomienda el apóstol, dice él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, sin tener ningún objetivo, nomás seguir, no, no así. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa era la manera en que el apóstol Pablo corría su propia carrera de fe, diciéndole no a las oportunidades de ofender a Dios, diciéndole no al pecado en realidad, negándose a sí mismo, no dándole gusto a su propio cuerpo, porque el cuerpo pide placer, placer, placer. Y si lo teníamos mal enseñado antes, eso cuesta deshacerse de eso. Así es que ese es el punto. ¿Ok? Hay que identificar obstáculos, es necesario esa presencia de una carga extra, de esos hongos, de esos tumores cancerosos espirituales y de pecados externos también. Los obstáculos nos impiden correr la carrera de nuestra fe de una manera efectiva. Sí la seguimos corriendo probablemente, pero lentamente. Y por eso dice la Biblia que algunos cristianos están hoy en día con las rodillas paralizadas y las manos pesadas, caídas, casi inmóviles, nada de efectivo. Están lentamente corriendo la carrera de fe. ¿Por qué? No han hecho un compromiso real y definitivo con el Señor de señores. Por eso. No se han comprometido con Cristo, definitivamente, y a identificarse con Él. Porque cuando uno hace eso, fuerza espiritual hay, y uno sigue adelante en realidad. Entonces, esas dos causas pueden obstaculizar nuestra carrera de fe y nosotros debemos identificar, evadir esos obstáculos para correr pacientemente y de manera efectiva nuestra carrera. Tenemos una carrera por delante que no sabemos cuándo termina, solo Dios sabe. Usted no sabe, ni yo, pero tenemos esa carrera por delante y la necesitamos terminar. Es urgente terminarla, es urgente llegar hasta el final. Y también corremos efectivamente nuestra carrera de fe cuando lo hacemos de manera segura y determinada. Es decir, bien seguro de lo que estoy haciendo y determinado, o sea, con el objetivo bien en mente. Eso se hace con la certeza de que somos hijos de Dios. Esto debería de motivarnos, hermanos, de que la Biblia nos enseña enfáticamente que somos hijos de Dios. ¿Le parece poco? Hijos de Dios. Eso es lo que somos. Y deberíamos de estar bien comprometidos. Entonces, eso nos debería dar tremenda seguridad y no estancarnos en nuestra carrera. Seguir adelante. ¿Se ha dado cuenta cómo los atletas se esfuerzan total y absolutamente por terminar su carrera? Hacen un tremendo esfuerzo, sobre todo los que corren maratones, los que corren carreras de velocidad igualmente, 100 metros, 200 metros. Todos ellos se esfuerzan grandemente. ¿Por qué? Porque saben que hay un premio y nosotros tenemos eso en mente, deberíamos de tener eso en mente también y deberíamos entonces correr nuestra carrera con la certeza de que somos hijos de Dios, motivados por eso. Somos hijos de Dios. Somos miembros y ciudadanos del reino de los cielos. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8, por favor. Y los versículos 19 y 20. Versículos 16 al 17, perdón.
Romanos 8. Espérenme que lo encuentre, hermanos. Romanos 8, versículos 16 y 17. Espero que lo tengan. Dice así. Mire cómo nos habla Dios y nos quiere dar esa seguridad para que nos motivemos a seguir adelante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es como si el Espíritu Santo habla directamente a nuestro espíritu y nos confirma y nos hace saber que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Mire, la verdad es esta, hermanos. Nosotros aquí en la tierra, más bien tenemos lo mejor de ambos mundos. En esta tierra, en esta sociedad, en este mundo, nosotros tenemos lo mejor. Hemos sido bendecidos con lo mejor. Tenemos lo de más valor para cualquiera. Tenemos la salvación que hay en Cristo. Eso vale, eso no tiene valor, eso no tiene precio. Luego, estamos bendecidos de una y de otra manera, de una y de otra manera. Eso en este mundo. Y en la eternidad nos espera la gloria de Dios. Si es que debemos de estar seguros, hermanos, de que somos hijos de Dios y no detenernos en nuestra carrera. Seguir creyendo con eso en mente. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios y hay que continuar. No hay que estancarse, no hay que detenerse, hay que seguir adelante. No permitamos que nuestras rodillas se paralicen. No permitamos que nuestras manos estén caídas ahí sin hacer nada. No, activos, corriendo la carrera. Eficaces, corriendo la carrera. Primero a los Corintios capítulo 6. Primero a los Corintios capítulo 6. Por favor. Y los versículos 19 y 20. Primera a los Corintios capítulo 6. Y tenemos los versículos 19 y 20. Estamos diciendo que hay que correr la carrera de la fe de manera segura, pero determinada. Es decir, con la seguridad de que voy a llegar hasta el final, con esa determinación en mente. Dicen los versículos 19 y 20 así. ¿Lo tienen? Dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, usted tiene que decir, yo le pertenezco a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Mi vida tiene un dueño. Todo creyente genuino necesita decir eso, creerlo definitivamente y manifestarlo. Y también identificarse con la causa del Señor, seguir adelante en su carrera de fe. No hay que detenerse, nada puede detenernos en realidad. No hay una fuerza en esta tierra que nos pueda detener, porque el que está en nosotros está para eso, para impulsarnos, para motivarnos, para darnos la fortaleza necesaria, para que avancemos, pase lo que pase. ¿Ha visto los militares cómo avanzan ellos en terrenos? Puede ser fango, puede ser lo que le llaman lodo, puede ser nieve, puede ser agua que esté cayendo, puede ser que esté tronando y caiga agua a mares, si se puede decir, pero ellos avanzan. Si esa gente por una causa terrenal lo hace, ¿por qué nosotros nos vamos a estancar si estamos en la causa de Cristo? Si tenemos una causa eterna. No hay que estancarse, hay que seguir determinado, seguro, siguiendo adelante. Y por último, hay que seguir de manera segura y determinada con esta perspectiva. Enfocados en la persona de Jesucristo. Enfocados en el Señor Jesucristo. No en nadie más, ni en nada más. En la persona de Cristo. Porque todo se lo debemos a Él. Él lo ha hecho todo por nosotros. Versículo 2, ahora total. Dice el versículo 2 así. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Claro que podemos imitar a gente que son de buen ejemplo. Claro que podemos imitar a gente que son de buen testimonio. Claro que podemos imitar a gente que está haciendo bien las cosas y que ha hecho bien las cosas y seguir su ejemplo. Pero el más grande ejemplo es Cristo. El más grande ejemplo que podemos imitar es Jesús.
Algunos tienen un personaje favorito del Antiguo Testamento, otros tienen un personaje favorito del Nuevo Testamento, pero su favorito personaje, a quien usted debería de verdad seguir sin mirar atrás ni a los lados, es al Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe con la cual creímos, el Señor la inició en nosotros. Y Él la va a terminar al final de la vida, al final de la historia. Él la va a terminar cuando pasemos a la gloria con Él. Ahí se acaba la fe. ¿Sí o no, hermanos? Ya no vamos a vivir por fe, vamos a estar con Él. Ahora vivimos por fe, ahora no lo vemos, ahora simplemente creemos por fe, pero en la gloria se acabó la fe. Ahí solamente permanece el amor. Por eso dice la Biblia que son tres los elementos, pero el que mayor de todos es el amor, porque un día se terminará la fe también. Dice así, el cual, o sea, el Señor Jesús, puesto los ojos en él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió grandemente todo, todo tipo de humillación, todo tipo de maldad, todo tipo de impiedad de los hombres. Mire, el Señor Jesucristo, Él sufrió lo indecible. Y cuando usted lee su historia, usted se da cuenta que cositas que a usted le pasan es nada comparado con lo del Señor Jesucristo, pero nada en realidad. Él nació en un lugar donde nacen los animales, donde están los animales, se crió en extrema pobreza, humillado, mancillado, lo escupieron en la cara, le dieron de bofetada, le vendaron los ojos, lo golpearon en la corona para que le quedara bien con todo y las espinas. ¿Qué no hicieron con el Señor Jesucristo? Y por último, todo, todo era bochornoso, como decimos, pero lo más terrible, desnudarlo públicamente. Y nunca, nunca dijo hasta aquí llego. Nunca se rindió. Todo porque sabía que tenía el gozo de que un día después de su muerte, miles y millones iban a empezar a creer y entre ellos estamos nosotros. Ese era su gozo. Su gozo del Señor Jesucristo era padecer todo para salvarlo a usted. Su gozo del Señor Jesucristo era padecer lo que fuera para que nosotros hoy día tuviéramos la certeza y la esperanza de que vamos a estar un día en su eterna gloria. Ese era su gozo, hermanos. Motívese. Y si no lo motiva esto, entonces busquen la Biblia. Mire cuánta gente padeció. Lea el capítulo 11 de Hebreos y se va a dar cuenta que dice el escritor de Hebreos, estos hombres anduvieron errantes, desnudos, con hambre, con sed, fueron perseguidos, fueron aserrados, por la mitad partidos, errantes de aquí para allá. Y el mundo no era digno de ellos, pero lo hicieron, movidos por fe. ¿Y usted qué hace por su Señor movido por fe? ¿Qué hacemos por nuestro Señor movidos por fe? Sigamos adelante en nuestra carrera de fe. Vale mucho la pena. Dice el Señor Jesucristo que toda esta humillación, toda esta persecución y todo el oprobio tuvo que soportarlo Él porque estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Dice así, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, ignorando todo el oprobio, todas las ofensas, todo lo que le hicieron y se sentó a la diestra de Dios. Ahora para interceder por usted y por mí. Podemos entonces seguir adelante en nuestra carrera de fe. Podemos entonces seguir sin claudicar. Podemos entonces seguir hasta el final. Abraham, él tuvo esa visión. Él siguió hasta el final. ¿Le pasaron cosas negativas? Muchas. Tentaciones, sí. Pruebas grandes, la más grande de todas, la más grande que todo ser humano pueda tener, el hecho de pedirle a Dios que sacrificara a su propio hijo como un animal, como un cordero. Y estuvo dispuesto, porque sabía en quién creía. Tenemos
a ese hombre Abraham que determinadamente se enfocó en la persona de su Dios y siguió adelante hasta el final. Tenemos a su hijo Isaac, tenemos a Jacob y tenemos después los profetas, los reyes, tenemos al rey David y en el Nuevo Testamento nuestro gran ejemplo también, entre otros, Pablo, Pedro, Juan. La manera en que murieron y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por una gran causa en realidad. Si es que necesitamos estar enfocados en la persona de Jesús. Si nosotros nos desligamos de Cristo, si quitamos nuestra mirada de Cristo, mientras estamos enfocados en la persona del Señor Jesucristo, somos efectivos. Hacemos las cosas bien, con fortaleza, seguimos adelante. Pero si apartamos la vista del Señor, nos va a pasar exactamente lo que le pasó a Pedro. Quitó su mirada del Señor, se llenó de cobardía y empezó a hundirse en el agua. Eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros también, una vez que quitamos la vista del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 10, el capítulo 10 de Hebreos, ahí un poquito atrás. Y los versículos del 35 al 39. ¿Cómo motiva a los hebreos este hermano que escribió esta epístola? ¿Cómo los motiva? Y ahora para nosotros, desde el 35, dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Como no dejes de creer. Vale la pena seguir creyendo. Cree hasta el final. Es probable que apenas estemos empezando esa carrera. La estás empezando. Sigue adelante hasta tu último día. Otros ya estamos a la mitad de la carrera probablemente. Sigamos adelante hasta nuestro último día. Otros estamos cerca del final. Sigamos adelante hasta el último día. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de la vida eterna en la gloria de Dios. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición. Fíjese bien, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A mí me encanta el versículo 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, que habla de Cristo, vendrá con toda seguridad y no tardará. De que viene, viene. Y nos llevará a la gloria. Y seremos bienvenidos y seremos bien recibidos como nunca antes, para siempre. Estaba escuchando la historia de cuando sepultaron al expresidente Gerald Ford. Él era, creo que de Michigan, de una ciudad llamada Grand Rapids, algo así. No recuerdo si así se pronuncia, nunca he escuchado esa ciudad, Grand Rapids. Pero cuando lo llevaron a sepultarlo, pues él era de allí en realidad, por eso lo enterraron allí. Él era de allí nació, allí creció, el expresidente, y pues la gente lo tenía mucho aprecio. Imagínense, el presidente de los Estados Unidos es de mi pueblo, la gente le tenía mucho aprecio. Y cuando lo llevaron a enterrar, miles y miles de personas estaban a ambos lados de la autopista, si se puede decir, del highway. Estaban miles y miles de gente a los lados, rindiéndole su último tributo, su último adiós, como se suele decir. Y entre toda esa cantidad de personas a ambos lados en la calle, se dice que estaba un niño, probablemente como Jonathan, con un gran cartelón, más grande probablemente que él. Y el cartelón decía, bienvenido a casa, presidente Ford. Fíjese, bienvenido a casa, presidente Ford. Y entonces, pues yo me puse a pensar, qué bonito va a ser cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor ahí en la gloria y miles de ángeles y querubines y serafines y el Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo salga a nuestro encuentro.
y nos diga, bienvenido a casa, hombre fiel. Bienvenido a casa, mujer fiel. ¿Vale la pena seguir caminando la fe? ¿Corriendo la fe? La carrera de fe vale mucho la pena. No se detenga. Cristo está con nosotros. Y si Él es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Enseña la Biblia. Podemos seguir adelante. Nada nos puede detener. Nadie nos puede detener porque es más grande el que nos impulsa que toda esta cantidad de obstáculos que pueden pasarnos y tratar de detenernos en nuestra carrera, pero podemos seguir adelante y vale mucho la pena en realidad. La vida cristiana es semejante entonces a una carrera espiritual. Es una carrera de fe. Esa es nuestra vida. Y como atletas espirituales tenemos la responsabilidad de correr nuestra carrera con gran efectividad para poder llegar hasta la meta. Pero para lograrlo es necesario que identifiquemos obstáculos, los hongos que hablamos y el pecado que nos asedia para evadirlos, para que no sean para nosotros un obstáculo y no nos detengan. Y es necesario también correr de manera segura y determinada, sabiendo que somos hijos de Dios y que nos espera la gloria del Señor, determinados en llegar hasta el final. Así que no se detenga, siga adelante, que un día usted será recibido en la gloria de Dios, usted será recibida en la gloria de Dios. No hay que estancarse, no hay que detenerse, hay que seguir adelante lo más livianamente posible corriendo nuestra carrera de fe que nos espera la gloria de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar, Señor Dios, gracias por su bondad y su misericordia, Señor. Muchas gracias. Gracias por esta escritura, Dios, y gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo presente esta tarde. Le pido por cada uno de ellos y por mí mismo, Dios, que nos ayude, nos motive, nos fortalezca, Señor, a que sigamos corriendo nuestra carrera de fe. No se trata de llegar primero, no se trata de llegar último, se trata de llegar, nuestro Señor. Y Padre Santo, usted nos conoce a todos. Usted sabe cómo estamos corriendo, Señor. Por tanto, yo le pido, Señor, que sea con nosotros y nos ayude, que sigamos adelante, que nos identifiquemos, Señor, con su causa y que nos identifiquemos con la persona de nuestro Señor Jesucristo y que nuestra mirada en sí esté enfocada en Él, en su más grande ejemplo, Señor, que tenía el gran gozo de padecer la cruz por nuestras almas, por nuestra vida, para tenernos con Él. Ayúdenos a comprender eso, Señor, y a fortalecernos para que sigamos adelante. Y que todo sea para su gloria y para su honra. Le pido que reciba este último canto, mi Señor, y que por favor nos despida en paz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie una vez más.